Antes de entrar a este punto que me parece que va a ser el central en toda discusión, sí me gustaría nada más plantear dos cosas que me parecen centrales en parte de esto. ¿Cómo compaginar, por ejemplo, soberanía de los estados con la necesidad de generar orden en las finanzas de los estados? Porque los incentivos muchas veces no es ser más eficiente, sino más populares. Por ejemplo, esa pregunta, Héctor. Bueno, nosotros lo que planteamos en el segundo libro, que es Regreso al Futuro, durante la gira que hicimos presentando el primer libro, fuimos a 25, 28 ciudades, y el clamor generalizado, el reclamo generalizado que nos hacían de ese libro es que no abordábamos con suficiente claridad y profundidad el tema de la corrupción. Y en este segundo libro dedicamos todo un capítulo a eso. En efecto, tú tienes toda la razón. Hay una enorme cantidad de dinero que va hacia los estados, enorme, es 3 veces la cantidad que se dedicó al Plan Marshall para reconstruir Europa, lo que en los primeros 6 años de este siglo... Y se está gestando una nueva crisis de deuda en los estados. Bueno, y además no solo se han gastado eso, sino que además se han endeudado los estados. Entonces estamos en la inminencia de que tenemos que controlar y fiscalizar el gasto de las transferencias federales a los estados. Es, digamos, una cosa que está en el orden del día porque es uno de los reclamos ciudadanos fundamentales. Y esto le va a quedar muy claro a los candidatos y van a tener que dar una respuesta muy clara, porque el otro tema por el que pensamos que esta coyuntura de la elección es la que puede precisamente plantear el asunto de qué programa de gobierno y de qué proyecto de país tiene cada candidato, es que percibimos un hartazgo en la sociedad, en los votantes, en quienes van a decidir quién gobierna, por la falta de resultados, por gobiernos con bajos, decepcionantes resultados. Todos los candidatos van a tener una presión enorme de tener gobiernos eficaces, gobiernos que funcionen, gobiernos que den resultados. Y esto solo va a ser posible si ellos asumen un programa, obtienen el refrendo popular para ese programa con el voto y luego tienen la capacidad política, la mayoría necesaria o la coalición necesaria para llevarlo adelante. Nadie va a ceder el poder que tiene voluntariamente. Hay que ganarles a los poderes fácticos, hay que ganarles a los sindicatos, hay que ganarles. Hay 3 coincidencias que me vienen a la mente ahorita, analizando los libros, con los foros de reflexión Compromiso por México que se realizaron aquí en el Estado de México el año pasado, y tesis que ha planteado el gobernador Enrique Peña Nieto. Hay 3 similitudes: una inducción de conformación de mayorías parlamentarias para garantizar la gobernabilidad. Estamos de acuerdo en eso. 2, seguridad social universal, y 3, escuelas públicas de tiempo completo. Jorge, en escuelas públicas de tiempo completo, ¿qué tan factibles? Pensamos que es perfectamente factible, Gustavo, por varias razones. Y qué bueno que en efecto el gobernador Peña Nieto esté de acuerdo, o estemos nosotros de acuerdo con él, o él con nosotros, o como sea, en estos 3 puntos y quizás en muchos más. Pero son 3 puntos claves. Primera razón que viabiliza la escuela de jornada completa: la matrícula de primaria en el país viene bajando ya desde hace varios años. Por tanto, los cupos vespertinos, los turnos vespertinos, empiezan a reducirse. Por tanto, ya pueden empezar a caber los niños en una misma escuela, en un turno matutino largo. Primera razón. Ya hubo escuelas de tiempo completo en México. Sí, hace 50 años. Hace tiempo, se creó el turno vespertino por la presión demográfica. No cabían. Esa presión ya no existe. Primera razón. Segunda, el sindicato estaría dispuesto a hacerlo sin merma de sus condiciones actuales de trabajo, pero entendiendo el sindicato, y lo hemos hablado con muchas secciones sindicales en todo el país, Héctor y yo, entendiendo el sindicato que no podemos seguirle pidiendo a los niños mexicanos que aprendan en 4 horas lo que los coreanos o chilenos aprenden en 8. No es posible. Tercera razón fundamental, Gustavo. Hace 20 años un porcentaje relativamente pequeño de las madres mexicanas trabajaban fuera del hogar.
Hoy más del 50% trabajan fuera del hogar, lo cual significa que para ellas tener que ocuparse de los niños a la 1 de la tarde o a las 12:30 es una pesadilla. Ahí está la presión social de las madres que trabajan fuera del hogar. Déjenme a los niños en la escuela seguros, haciendo algo, cuidados, con atención, hasta las 4, para que yo pueda trabajar sin la angustia de a dónde están los niños. Entonces, es perfectamente viable. Y enhorabuena que el gobernador Peña Nieto así lo vea, pero la clave es que vaya comprometiéndose durante la campaña con los detalles, cómo se va a financiar, qué arreglo se va a llegar con los maestros para los que tienen doble turno, por ejemplo. ¿Cómo le vamos a hacer para primero poner la jornada y luego encontrar cosas que hagan los niños en la escuela? Porque si lo hacemos al revés, no lo vamos a hacer nunca. Jorge, en la propuesta... Pero lo primero y más difícil es quererlo hacer, ¿eh? Por supuesto, Jorge, en la Es la propuesta, clave. en la propuesta educativa que ustedes hacen, interesante, desde luego, que tiene algunas afinidades. Aquí la pregunta es, ¿el CENTE es un obstáculo, ayuda o no? Como es ahorita el CENTE, es más bien un factor que ni ayuda, ahora sí que ni ayuda ni beneficia, sino todo lo contrario, y me explico. Es decir, el CENTE no está en contra de estas cosas, pero no las prioriza. Y el problema es que no le puede el Estado y el gobierno o los políticos dejarle la agenda educativa en sus manos al CENTE. Hay que decirle al CENTE lo que uno cree que hay que hacer y luego convencer al CENTE y el Bester que jalen en eso que es la agenda política, la agenda del Estado. Yo estoy convencido, lo creemos, lo hemos comprobado hablando con los maestros, que si se les explica a los maestros qué es lo que se quiere hacer, pueden jalar. Y yo estoy convencido que el Bester puede jalar. Ahora, dejas la agenda educativa en manos del Bester y del Magisterio, no va a pasar nada. Va a seguir todo como es. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente. Estamos de regreso. Héctor, ¿cómo lograr inducir esa conformación de mayorías parlamentarias para garantizar la gobernabilidad? Bueno, inducir es una buena palabra, porque no hay ninguna fórmula, digamos, para las que fórmulas, digamos, excesivas que no serían aceptables. El tema es este. Nosotros no tenemos mayorías en el Congreso porque así está diseñado, no porque no se puedan construir. Y está diseñado así porque la reforma electoral que nos rige de 97 estuvo fundada en 2 principios. Primero, ya que veníamos huyendo del presidencialismo abusivo, no queríamos más presidentes con poder excesivos en el Congreso. Entonces, el primer acuerdo fue que nadie tenga mayoría en el Congreso. Y el segundo acuerdo fue para que todos se pongan de acuerdo. Bueno, desde el 97, porque así está diseñado, no tenemos mayoría en el Congreso. Pero el resultado no ha sido que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas. El resultado es que no se ponen de acuerdo. Y las fuerzas de oposición, que son siempre mayoría en el Congreso desde esa reforma, se dedican a bloquear al gobierno. Si queremos tener un gobierno menos bloqueado, tenemos que cambiar ese acuerdo. No viene del cielo, no viene de la voluntad de los votantes, viene de un diseño institucional que no permite la construcción de mayorías. Entonces, hay varias maneras de hacer que estas mayorías sean factibles. La cláusula de sobrerepresentación actual es solo de 8 puntos. De manera que el partido que quiera tener mayoría en el Congreso tiene que ganar el 43% para que más 8 puntos le dé el 51%. Bueno, hay que quitar esa cláusula. Y luego quizá hay que poner una cláusula un poco más viable de sobrerepresentación, para que alguien que tenga quizá no el 43, pero quizá el 38 o el 40 pueda tener el 51%. Hay otras maneras. La segunda vuelta presidencial y alinear las elecciones legislativas al día de la segunda vuelta presidencial. De modo que los ciudadanos ahí sí decidan si a ese presidente que van a elegir por mayoría absoluta en esa segunda vuelta le quieren dar también la mayoría en el Congreso o no se la quieren dar.
El gobernador Peña Nieto ha planteado la más directa, pero la más discutible. Es simplemente al que tenga la mayoría, denle la sobrerepresentación suficiente para que tenga el 51%. Es la más directa, pero es difícil aceptarla en un sistema electoral en donde la mayoría, el partido mayoritario, difícilmente va a rebasar el 36 o el 37%. Entonces es como una sobrerepresentación excesiva y sin embargo es una propuesta que también valdría la pena discutir porque nos urge tener gobiernos que tengan mayoría en el Congreso o que tengan una oposición en el Congreso que sea mayoritaria. De manera que haya responsabilidad en el Congreso sobre quién decide, quién bloquea o quién colabora.